Hola y bienvenidos a este curso virtual de IPM basado en las herramientas de Petroleum Experts, Prosper en Valigap. Mi nombre es Ramiro López Moldes, soy ingeniero en petróleo, graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de Argentina. Actualmente trabajo como ingeniero de yacimientos para el activo Llanos 34, operado por la empresa Geopark. Y desde el 2016 que ingresé a Geopark me desempeñé también en otras áreas de la empresa. Previo a Geopark trabajé en la empresa IFM Solutions, también como ingeniero en petróleo. Me desempeñé en las diversas actividades que brinda la consultora, principalmente como instructor del curso básico de IPM, de duración de una semana, que se brindaba tanto en Argentina para las principales petroleras locales como también en el exterior para otras empresas. También participé en los servicios propios de consultoría, que consiste en la generación de modelos y el análisis de yacimientos que es realizado con estos modelos. Y también participaba en la creación de videotutoriales que IFM ofrece eh, como herramienta de capacitación para otras empresas. Y también de 2014 a 2019 participé como profesor asociado, tanto en cursos de grado como cursos de posgrado. Bueno, en esta siguiente slide vamos a revisar el concepto de IPM. Supongamos que tenemos un reservorio que se encuentra en producción a través de uno o más pozos y estos pozos luego se interconectan en superficie mediante líneas de conducción que son parte de un sistema de captación y se encargan de transportar la producción desde cabeza de pozo hasta un punto de entrega, que en este caso es un separador. Este punto de entrega va a conformar una de las condiciones de borde del sistema integrado. Un modelo integrado de producción es un modelo matemático que contempla todos estos elementos. Es decir, el reservorio, tenemos un modelo de reservorio, un modelo matemático que representa el pozo y un modelo matemático para la red de superficie. En el caso de la suite de Petroleum Experts, estos tres elementos se modelan por separado. Existen diversos softwares en la industria, Prosper en Valigap son uno de ellos, son una de las opciones disponibles en la industria, pero existen varios softwares similares. El caso de los software de IPM resulta ser un set de softwares muy y ampliamente utilizados en la industria. Nosotros para modelar el reservorio, en nuestro caso vamos a utilizar EMBAL y EMBAL, sus siglas significan Material Balance, o sea que vamos a usar para el modelado matemático del reservorio, vamos a utilizar el concepto de balance de masa. Pero se podrían usar otras herramientas para modelar el reservorio, otros conceptos matemáticos, como la simulación numérica, y para esto podríamos utilizar la herramienta Eclipse o Reveal, que Reveal es el simulador numérico desarrollado por Petroleum Experts. Pero como les decía, en este curso nosotros vamos a utilizar la herramienta EMBAL para el modelado del reservorio. El software que vamos a utilizar para el modelado de los pozos se llama Prosper y como indican sus siglas, significa Production and System Performance. Esto nos va a permitir modelar los pozos, entender la caída de presión en los mismos, la performance del pozo y, por ejemplo, también diseñar sistemas artificiales de producción. Luego, para modelar la red de superficie, la caída, básicamente el modelado
pérdida de presión en las líneas de superficie. Vamos a utilizar GAP, cuyas siglas significan General Allocation Package. Y GAP, además de realizar estos cálculos, lo que hace también es la integración y finalmente la generación del IPM, o sea, del modelo integrado de producción, que lo que permite hacer es integrar todos los modelos de EMBAL que hayamos generado por separado y todos los modelos de Prosper que hayamos generado por separado. GAP los permite incluir en un único modelo integrado de producción. ¿Y por qué es importante la integración de estas tres partes o elementos? Lo importante es que el factor de recobro final de nuestro yacimiento va a depender de la interacción de estos tres elementos. Entonces, en este curso lo que vamos a encarar principalmente, lo que más nos interesa, es obtener una noción básica del uso de las herramientas, lograr cierta fluidez en el uso práctico. Van a ver que este curso es muy práctico, es directamente utilizando las herramientas a través del desarrollo de un caso ejemplo preparado especialmente para el curso. Consiste en un ejercicio que vamos a modelar a lo largo de estas clases. Y como les comentaba, el objetivo final es lograr cierto manejo práctico de las herramientas. El segundo objetivo, ya que vamos a estar usando estas herramientas, es entender la física detrás de estos cálculos que utilizan estas herramientas. Por eso va a haber algunas breves explicaciones de comportamiento de los fluidos, balance de masa, caída de presión en los pozos. La idea es entender lo que el software está haciendo, que el software no sea una caja negra, es donde nosotros ingresamos datos, hacemos clics en distintos botones y, y, el software nos entrega un resultado, ¿sí? La idea es entender las técnicas las técnicas de cálculo que hay detrás de estas herramientas. Y como también vamos a estar usando estas técnicas de cálculo, lo importante es entender las limitaciones que tienen estas técnicas y estos métodos. Y este es el tercer objetivo, entender cuáles son estas limitaciones. Entonces, los objetivos de este curso los vamos a lograr a través de la realización de un ejercicio práctico con algunas revisiones teóricas, y el ejercicio práctico se los voy a mostrar a continuación en qué consiste. Previo a empezar a trabajar en la generación de los modelos, me gustaría revisar cuáles son los pasos en la creación de un modelo. El primer paso es la construcción del modelo, y parece algo obvio decirlo, pero es importante porque para construir cualquier modelo, ya sea de Prosper, de Enval o de cualquier otra herramienta, necesitamos una cantidad muy importante de información. Por ejemplo, en el caso de Prosper, necesitamos los datos PBT para poder modelar correctamente el fluido. Para esto tenemos que indagar a la gente de reservorios o de petrofísica de la empresa. Necesitamos el perfil de desviación del pozo. Para esto se lo tenemos que pedir a perforación. Necesitamos el esquema de producción actual del pozo. Esto se lo tenemos que pedir a la gente de completación. Necesitamos datos de controles para poder ajustar el modelo del pozo. Esto tenemos que ir a la base de datos de producción. Entonces, en resumen, tenemos que recopilar mucha información que está desparramada en un montón de distintos sectores de la empresa. Entonces, construir un modelo básicamente genera un gran esfuerzo para recopilar toda esta información, ya que además la información no viene directa, hay que trabajarla, hay que filtrar datos, hay que hacer controles de calidad, descartar los datos que están bien, los que están mal. Entonces, antes de comenzar este proceso, en realidad
nos tenemos que preguntar para qué queremos un modelo, ¿no? ¿Para qué es necesario un modelo? Es importante tenerlo en claro para qué lo queremos. Si lo vamos a generar porque es lindo, porque está de moda, no es una buena idea porque nos va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, un modelo, por ejemplo, un modelo de pozo, lo podemos construir para evaluar la performance actual del pozo, porque no sabemos realmente si el caudal que está produciendo el pozo es el correcto, es el caudal potencial que estábamos esperando o está produciendo menos. Con un modelo también podríamos evaluar una ganancia de producción si, por ejemplo, cambiásemos la instalación actual del pozo. ¿Qué pasa si a un pozo de surgencia de fluencia natural le incrementáramos la sección de cañería, por ejemplo, bajando un tubing más grande? ¿Qué ganancia podríamos obtener haciendo esto? Mediante un modelo, esto lo podemos hacer sin ir físicamente al pozo y cambiar la cañería, cosa que es muy caro. Lo podemos evaluar matemáticamente utilizando un modelo. También podemos evaluar, por ejemplo, la ganancia instalando un sistema artificial de producción. ¿Cuál sería la ganancia? Podemos predecir a qué corte de agua un pozo de petróleo y agua va a dejar de tener la capacidad de fluir naturalmente. O podemos calcular esto mismo a diferentes presiones en cabeza. El segundo paso para la mayoría de los modelos es calibrar el modelo. Y la pregunta es, ¿para qué calibramos un modelo? Bueno, calibramos un modelo para ganar confianza en el modelo. Ajustando un modelo a los valores medidos en campo, logramos reproducir lo que estamos viendo, la realidad física, y partiendo de ese ajuste real que representa la realidad física, podemos representar estas otras situaciones que les comentaba previamente. Entonces, la calibración de un modelo nos da esa confianza en el uso posterior del modelo. Hay que tener en cuenta que no siempre podemos calibrar un modelo. Podemos calibrar un modelo únicamente cuando tenemos historia. Con los valores históricos podemos tomar esos valores históricos y utilizarlos en el ajuste del modelo. Esto no es posible cuando es, por ejemplo, cuando se está evaluando un yacimiento que no hay producción, que no tiene producción. Entonces, en ese caso, tenemos que construir el modelo y utilizarlo sin ajustarlo. ¿Está mal esto? No, no está mal. Es la mejor aproximación que tenemos, es la mejor aproximación que podemos hacer. Una vez que ese pozo o ese yacimiento se ponga en producción, vamos a poder ajustar nuestra primera aproximación a los valores que estamos registrando en campo. Y el punto 3, y es el más importante, y de vuelta parece redundante decirlo, pero es importante decirlo, es usar ese modelo. Usar ese modelo para obtener conclusiones y obtener ideas que nos ayuden a mejorar el desarrollo de nuestros pozos y de nuestros yacimientos. En el trabajo de consultoría se ve frecuentemente que los ingenieros están mucho tiempo en los pasos 1 y 2, en la creación y calibración del modelo, pero poco tiempo usando el modelo. Que el uso del modelo es lo que finalmente le da valor agregado a todas estas tareas. Entonces, usar el modelo es, por lo general, la actividad a la que menos tiempo se le da y es la que mayor valor agregado tiene. Bien, una vez realizadas las introducciones generales, vamos a pasar directamente al ejercicio que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Está basado en datos reales de un yacimiento real. Los nombres están cambiados simplemente para resguardar eh, los datos, pero el yacimiento es real, lo llamamos en este caso La Esperanza. Es un yacimiento de petróleo y agua, de petróleo subsaturado, es decir, por un petróleo que no alcanzó su punto de burbuja. Y en fondo se trata de petróleo líquido, sin presencia de gas libre en reservorio.
Este yacimiento inició su producción el 1 de enero de 2017, tiene una presión original de 4.473 libras y tenemos los distintos valores y de propiedades que describen el yacimiento, son datos de entrada que vamos a utilizar para la generación de todos los modelos. Hay un único pozo productor actualmente de este yacimiento, es el pozo exploratorio La Esperanza X1. Es un pozo de fluencia natural, surgente, como le llamamos en Argentina. Es un pozo con cierta desviación, el perfil de desviación está provisto para el ejercicio. Y este pozo produce a un separador de superficie que está conectado a través de una línea en superficie de 3 pulgadas, que tiene una longitud de 1500 metros y un desnivel positivo en el sentido del flujo de 120 pies. Estos son datos generales para todo el yacimiento. Nosotros vamos a empezar modelando el pozo, únicamente el pozo. Así que en esta imagen tenemos todos los datos necesarios para el modelado del pozo en Prosper. Tenemos disponible un estudio de PVT de laboratorio que vamos a utilizar para ajustar las propiedades PVT del fluido. Tenemos los datos del IPR del pozo para ajustar el modelo de reservorio del pozo. Y tenemos datos de una prueba de pozo que se van a utilizar para realizar el ajuste del modelo. Entonces, con estos datos ya podemos comenzar con el modelado en Prosper. Se recomienda, algo que me olvidé de mencionar, se recomienda a lo largo de este curso seguir los ejercicios prácticos con la aplicación al lado. Para eso están provistos todos los datos, se proveen todos los datos para que se usen y se obtenga una experiencia realmente práctica en el uso de las herramientas. Entonces se recomienda seguir este curso realizando todos los ejercicios a medida que se van presentando. Entonces abrimos el Prosper. Al momento de abrir el Prosper se presenta esta pantalla. En todas las herramientas de Petroleum Experts vamos o sea, el workflow de la herramienta es en todas las herramientas de Petroleum Experts siempre en los menús principales de izquierda a derecha y dentro del menú de arriba hacia abajo. Entonces, en este nuevo archivo de Prosper arranca de cero, comienza de cero. Vamos a ir al menú Options, a la opción Options, y en este menú vamos a definir las opciones generales de modelado para este archivo. A partir de la selección de cada uno de estos menús, Prosper va a cambiar su interfaz gráfica y nos va a permitir editar o no ciertos menús que nosotros habilitemos desde este panel. Básicamente vamos a empezar usando todas las opciones default. Aquí no es necesario cambiar nada. Simplemente voy a hacer una breve reseña de algunos de estos menús para que sepan para qué sirven. En el primer menú definimos de qué tipo de pozo se trata, si es un pozo de petróleo y agua, si es un pozo de gas húmedo o gas seco, o si se trata de un pozo de petróleo volátil o gas retrógrado. Como les decía, nuestras opciones son todas las default, así que vamos a ir por la opción default de petróleo y agua. Para modelar el tipo de fluido hay dos opciones básicamente. Correlaciones Black Oil, que son las que vamos a usar nosotros, que funcionan, dan muy buenos resultados para pozos de petróleo y agua o pozos de gas seco y húmedo. Y tenemos una segunda opción, que son las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado se suelen utilizar para fluidos más complejos, fluidos como gas retrógrado o petróleos volátiles.
Fluidos que para su correcto modelado necesitan de ecuaciones de estado. Prosper no tiene un motor de cálculo de generación o de diseño, de modelado, mejor dicho, de ecuaciones de estado. Entonces, en el caso de utilizar esta opción para petróleos volátiles o gas retrógrado, lo que tenemos que hacer es ir a una herramienta específica para el modelado de ecuaciones de estado para este tipo de fluidos. Como este yacimiento se trata de un yacimiento de petróleo y agua, vamos a obtener buenos resultados. Perfectamente nos podemos manejar con las correlaciones de Black Oil. En los siguientes menús se tratan todos de descripción del fluido. No voy a entrar en detalle de cada uno, lo pueden seguir aquí en Help. En Help siempre van a encontrar muy buenas descripciones de cada uno de los menús en los que se encuentran. Voy a pasar a continuación a lo que es el cálculo, la predicción de las propiedades del fluido. El Prosper utiliza por default un modelo de Rough Approximation. El modelo de Rough Approximation refiere a cómo se genera o cómo se realiza el cálculo de intercambio de calor del pozo con sus alrededores. El modelo de Rough Approximation lo que hace es eh, permitir el ingreso de un coeficiente U, un coeficiente global de transferencia de calor, el cual utiliza a modo genérico e incluye el modelo de transferencia de calor por convección, por radiación y por conducción, que son las tres fuentes de transferencia de calor. Y con este modelo, con el Rough Approximation, con ese único coeficiente global de transferencia de calor, están contempladas para todo el pozo esa transferencia de calor de los alrededores hacia el pozo. Tenemos el modelo Enthalpy Balance, que sí calcula cada una de las componentes de transferencia de calor que les mencioné antes, o sea, conducción, convección y transmisión. Y además es un modelo transiente, o sea que se pueden hacer sensibilidades en el tiempo. Este es un modelo mucho más complejo, que requiere de muchos más datos, que nosotros para este ejercicio no disponemos y que con el modelo de Rough Approximation se suelen obtener bastante buenas aproximaciones con un ajuste del pozo. El modelo Improved Approximation es un modelo muy similar al Rough Approximation. En el Rough Approximation tenemos un único coeficiente global de transferencia de calor para todo el pozo. En el caso del Improved Approximation se subdivide el pozo en secciones y se asignan coeficientes globales de transferencia de calor para cada una de estas secciones. Como les comentaba, vamos a usar todos los valores default para este ejercicio. El caso default es el modelo de Rough Approximation. Una vez definido el modelo de transferencia de calor, podemos definir cómo se van a predecir las propiedades, el cálculo de propiedades PVT. Entonces tenemos el modelo offshore u on-land, que para nuestro caso es lo mismo. Vamos a dejar la opción default porque no cambia en nada. El caso offshore simplemente agrega que si tenemos una línea de conducción que atraviesa el lecho marino, podemos agregar características como la velocidad del mar, características que van a hacer al intercambio de calor con el medio marino. Como en nuestro caso está en tierra, da exactamente igual utilizar cualquiera de las dos, offshore o on land, no nos genera ningún tipo de diferencia. Tenemos también el modelo Pressure Only, que no se recomienda su uso, es decir, todo el resto de los modelos disponibles hacen que Prosper calcule las propiedades PVT a lo largo de la cañería de producción mediante el cálculo de transferencia de calor y utilizando el modelo de fluidos que tenga cargado el modelo.
El modelo Pressure Only, en el modelo Pressure Only se carga, se ingresa al programa un gradiente estático de temperaturas y a partir de esas temperaturas es que el programa calcula las propiedades del fluido. Esta opción no se aconseja, ya que ante el mínimo cambio en las condiciones del pozo, la temperatura cambia. Entonces es lo mejor, lo más recomendado, es dejar que el modelo calcule la temperatura, ya que la temperatura afecta directamente a las propiedades PVT. Tenemos la opción de rango de cálculo. Full System indica a todo el pozo, con el reservorio y sistema pozo todo incluido en el cálculo. Pero también si solo quisiéramos calcular la caída de presión en una cañería de superficie, esto lo podemos hacer en Prosper utilizando esta opción de Pipeline Only. Pasando a lo que es el modelado de pozo, en estas secciones de aquí abajo, tenemos si el pozo es productor a través de cañería únicamente, productor de anular o productor de anular y cañería. Esta opción de cálculo está disponible en Prosper. Nuestro pozo es un pozo tradicional, por así decirlo, que produce eh, con un empaque a través de la cañería. Nuestro pozo es un pozo productor, pero también podemos modelar inyectores de agua o inyectores de polímeros, o productor de cold bed methane. Está disponible el modelo. Nuestro pozo es de la opción default productor. Es un pozo surgente, así que no tenemos ningún tipo de sistema de levantamiento artificial, así que lo dejamos en None. Y en cuanto a la completación, tenemos posibilidad de modelar pozos, por ejemplo, multilaterales, aquí en single branch o multilateral well. Y en well completion podemos incluir distintos tipos de completamientos, si es un pozo entubado o un pozo abierto, o si tenemos algún tipo de control de arenas, como por ejemplo un gravel pack, que bueno, no es nuestro caso, pero es bueno saber que está disponible en Prosper para el modelado. Entonces, como les comenté inicialmente, dejamos todas las opciones default, no hacemos ningún tipo de cambio, es simplemente para mostrarles las distintas opciones de modelado que tiene disponibles Prosper, que también las pueden consultar en el modelo Help. Una vez que seleccionan todo lo que necesitan para el modelo, le dan clic en Done y ahora, una vez que hacen clic en Done, se van a habilitar las distintas secciones de modelado en Prosper. Bien, antes de comenzar con el uso de Prosper, vamos a hacer una muy breve revisión una revisión teórica del concepto de análisis nodal, que es el que utiliza Prosper. Entonces en Prosper el sistema que estamos modelando es el sistema pozo-reservorio. En el sentido del flujo tenemos un reservorio, un intervalo punzado, se le dice en Argentina, en Colombia es conocido como intervalo cañoneado, que conecta el pozo con la formación. Tenemos una cañería de producción y o un sistema artificial de levantamiento. En superficie tenemos un árbol de producción, que es lo que nos permite manipular la producción del pozo en superficie. Y a partir del árbol de producción o de la válvula maestra del pozo, podemos o no, y está disponible en Prosper para modelar o no, si lo deseamos, una cañería de superficie que entrega la producción a un punto de entrega, que en este caso puede ser un separador, o las facilidades del yacimiento. Es importante identificar cada uno de los elementos del sistema, porque los elementos del sistema nos van a determinar las condiciones de borde del mismo. Básicamente en Prosper y en el modelado de un pozo tenemos dos condiciones de borde. La primera es la presión estática del reservorio. La presión estática del reservorio
es la que se encuentra en un punto alejado del pozo que no está afectado por el mismo. La otra condición de borde de este sistema, pozo reservorio, es lo que en Prosper se conoce como top knot pressure. El top knot pressure puede ser la presión en cabeza del pozo o también puede ser la presión de un punto de entrega si, como les comenté antes, en Prosper estamos modelando una línea de conducción de superficie. No va a ser nuestro caso en este ejercicio. Nosotros vamos a modelar nuestro sistema pozo yacimiento, pozo reservorio, hasta el cabezal del pozo. A partir de este sistema, lo que se hace para comenzar el análisis es definir un nodo solución. Este nodo solución divide al sistema en dos partes. Y el nodo solución se encuentra al tope de los punzados. ¿Por qué se encuentra al tope de los punzados? Como está graficado aquí en la presentación. Porque en el tope de los punzados tenemos el 100% de la contribución del reservorio. Entonces, como les dije previamente, para aplicar el análisis nodal se subdivide el sistema en dos partes a partir de este nodo solución. Y en el nodo solución se fijan dos condiciones. Todo el caudal que ingresa al nodo solución es igual a todo el caudal que sale del nodo solución, o sea, hay conservación de la masa, no hay pérdida de masa. Es equivalente a pensarlo como una malla eléctrica, ¿no? Toda la corriente que entra a un nodo, a este nodo, es toda la corriente que sale del nodo. Y además la presión en el nodo solución es única. Entonces, como les comenté previamente, se subdivide toda la región desde la presión estática del reservorio hasta el nodo solución, se subdivide como el inflow, y todo lo que va de la salida del nodo solución hasta el punto de entrega como el outflow. Y estos dos se analizan por separado. Si hiciéramos un gráfico de presión versus caudal, como está aquí, en el nodo solución, es decir, a la profundidad del tope de los punzados, esto es importante recordarlo. Entonces, si la presión en el nodo solución es igual a la presión de yacimiento, no se establece un gradiente de presión a lo largo del yacimiento, es decir, no se establece un drawdown, ¿sí? La presión en el nodo solución es igual a la presión estática del reservorio. Entonces, al no haber un gradiente de presiones impuesto en el yacimiento, el caudal es cero. Entonces, en ese punto, donde la presión en el nodo solución es máxima, es igual a la presión de reservorio o presión estática, y ese punto es un punto de caudal cero, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que estamos construyendo de presión caudal, ese punto nos da la presión estática de reservorio. ¿Qué pasa si la presión en el nodo solución es cero? Es decir, igual a presión atmosférica, es decir, 14.7 libras, presión absoluta. En ese caso, vamos a lograr en el pozo el máximo, mejor dicho, en el reservorio, el máximo drawdown posible, lo que nos va a dar al pozo el máximo aporte posible teórico de fluido hacia el pozo. Este punto es teórico porque es virtualmente imposible de lograr presión cero, presión manométrica cero en el nodo solución, pero es un valor muy utilizado que nos da el punto extremo de la curva de productividad del yacimiento. Y este punto es tan importante para caracterizar el pozo que tiene un nombre propio y se llama AOF o Absolute Open Flow, es decir, el caudal teórico máximo a presión manométrica cero en el nodo solución. Y para puntos de presión intermedio tenemos puntos de caudal intermedio, lo que describe la curva de productividad del reservorio, o en inglés IPR, que significa Inflow Performance Relationship, que es la curva que
caracteriza al reservorio de donde está produciendo este pozo. Y como mencionamos anteriormente, la curva IPR se construye independientemente de lo que haya del nodo solución hacia adelante. O sea, aguas arriba o aguas abajo del nodo solución es independiente la construcción de esta curva. Entonces, de esta manera obtuvimos la curva de productividad de yacimiento IPR. Ahora nos vamos a parar en el nodo solución y vamos a mirar hacia arriba del pozo. Entonces, vamos a generar la curva del outflow, ¿sí? Entonces, algo que podríamos hacer para generar esta curva es decir, bueno, si me paro en el nodo solución y quiero levantar cierta cantidad de caudal, voy a tener que vencer la columna hidrostática del pozo que genera todo ese volumen de fluido que está por encima del nodo solución. Eso es lo que nos daría el término gravitatorio en la ecuación de la energía, que es la que se usa para describir el outflow. Ahora, ¿qué pasa si quiero levantar una cantidad todavía mayor de caudal, un incremental de caudal anterior al que estaba contemplando? Entonces, voy a tener que vencer el mismo delta P gravitatorio más un incremental de fricción que genera el rozamiento del fluido con las paredes de la cañería de producción. Y además, aquí en la ecuación de la energía aparece un término adicional que es llamado el término de aceleración, que se produce por la expansión del fluido a medida que asciende en el pozo y se expande, ¿sí? Este término normalmente es muy chico y despreciable, pero igualmente hay que considerarlo, es parte de la formulación de la ecuación de la energía. Entonces, aquí aparece una posible curva BLP y va en línea con lo que les explicaba anteriormente, que es que para un cierto volumen de caudal que se desea elevar a superficie, hay que vencer un delta P gravitatorio y un delta P de fricción. Para elevar en un siguiente punto mayor volumen de caudal, la columna hidrostática por encima del nodo solución es la misma, y hay un incremental por la velocidad del fluido, ya que el término gravitatorio depende del cuadrado, como se ve aquí formulado, del cuadrado de la velocidad del fluido. Entonces, con este análisis sencillo ya obtuvimos por separado tanto la curva del inflow, a la que llamamos IPR, ¿sí? IPR, aquí está, y la curva del outflow, que llamamos BLP, que por sus siglas en inglés significa Vertical Lift Performance. Entonces, cada una de estas curvas modelan a cada subsistema inflow y outflow por separado. Para hallar la solución del sistema, entonces, basados o parados aquí en el nodo solución, lo que hacemos es graficar ambas curvas y en la intersección de estas dos curvas vamos a encontrar la solución del sistema. ¿Por qué? Porque previamente habíamos dicho que todo el caudal que ingresa al nodo solución es el mismo que sale del nodo solución y la presión en el nodo solución es única. Entonces, por esta razón, la intersección de las curvas nos va a dar la presión solución del sistema en el nodo solución y el caudal asociado a esa solución del sistema inflow-outflow. Bien, volviendo a nuestro modelo de pozo en Prosper y ya habiendo inicializado las condiciones básicas del modelado, y como mencioné anteriormente, vamos a desplazarnos en los menús principal de izquierda a derecha, avanzando sobre cada uno de los menús para no olvidarnos de ninguna acción. Entonces el siguiente menú es el menú PBT. Y vamos de arriba hacia abajo en cada menú, así que el siguiente ítem es Input Data. En esta ventana vamos a ingresar condiciones básicas del fluido, que se ingresan en esta ventana.
que las tenemos disponibles como datos de entrada. Entonces, en datos de PVT básicos que están aquí, tenemos la gravedad del petróleo, la densidad relativa del gas con sus, eh, con sus impurezas y la salinidad del agua. Y además tenemos definido el GOR, la relación gas-petróleo, como dato de entrada. Esos datos son datos básicos de modelado del fluido que los necesitamos para cualquier pozo de petróleo y agua, necesariamente para poder construir el modelo. Además, en este caso, contamos con un análisis de laboratorio, que básicamente puede ser un experimento flash o un experimento diferencial corregido por condiciones de separador, que está brevemente muy resumido como datos de entrada aquí en esta sección, donde está estimada la presión del punto de burbuja y las propiedades del crudo a esa condición. Entonces, con estos datos vamos a ingresar los datos básicos, ¿sí?, del PVT, que sí o sí necesitamos, y además, utilizando los datos de laboratorio, vamos a hacer un ajuste en las correlaciones de black oil para el modelado del fluido. Entonces, con esta información volvemos a Prosper y podemos ingresar estos datos. Entonces, el GOR, hay que tener cuidado con las unidades siempre, ¿sí? Para cambiar de unidades en Prosper es clic derecho y se puede modificar unidades, ¿sí? En este caso tenemos todo en Oilfield Units, entonces por lo general vamos a utilizar las propiedades default. Entonces ingresamos el GOR, que nos dicen que es 134, ingresamos la gravedad del crudo, que es 31,9 grados API, la densidad relativa del gas, que es 0,73, la salinidad es 44 ppm, no tenemos sulfídrico por suerte, tenemos una baja concentración de gas carbónico, 0,2%, y tenemos algo de nitrógeno en 0,5%. Entonces, como les comentaba antes, estas son las propiedades básicas del fluido. Nosotros con estas propiedades ya tenemos un modelo de fluidos establecido y podríamos ya comenzar con el uso, con la generación y uso de nuestro modelo. Pero para tener una mejor aproximación en nuestro modelo de fluidos, contamos con los datos de laboratorio que les comentaba antes, que son los que se encuentran en esta casilla azul. Y estos datos de laboratorio hay una sección especial dentro del menú PVT para ingresarlos, que es aquí en Match Data, donde podemos ingresar los resultados de este análisis de laboratorio. Entonces tenemos como temperatura del estudio, que es la misma temperatura de yacimiento, 238,5 grados Fahrenheit. La presión del punto de burbuja está por aquí los datos, perdón, 642 psi, está el dato. Y vamos a ingresar los valores correspondientes a la presión del punto de burbuja. Entonces, 642 psi, el GOR es 134, el factor volumétrico del petróleo a esa presión y esa temperatura es 1,15 y la viscosidad del petróleo es 0,92. Una vez que ingresamos los datos de laboratorio, hacemos clic en Done. Y lo que queremos hacer ahora es ajustar las correlaciones black oil, o sea, las correlaciones de fluido, a este punto que acabamos de ingresar en esta sección. Entonces vamos a ir a la sección Matching, nos abre este menú, y vamos a ingresar en Match All. ¿Qué va a hacer en Match All?
Prosper tiene disponibles para el punto de burbuja, el RS o GOR y el factor volumétrico, estas correlaciones de flujo, estas correlaciones de black oil que están aquí. E independientemente para la viscosidad del crudo, están disponibles estas correlaciones. ¿Qué son las correlaciones? Las correlaciones son un set de ecuaciones matemáticas que han desarrollado distintos investigadores, por lo general llevan el nombre del investigador que las desarrolló, y son correlaciones matemáticas que, como su nombre lo dice, correlacionan propiedades del crudo para muestras de crudo particulares. Entonces, ¿qué hicieron cada uno de estos investigadores? Por ejemplo, Glasso. Glasso tomó un set de muestras de crudos del Mar del Norte y las analizó. ¿Qué hizo? Analizó presión, temperatura, punto de burbuja, RS, factor volumétrico del crudo. Y relacionó todas estas propiedades a través de ecuaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Para qué hicieron esto? Entonces, estas correlaciones ahora nos permiten estimar las propiedades del fluido a distintas condiciones de presión y temperatura. Para eso es lo que usamos las correlaciones black oil, ¿sí? Para estimar a distintas condiciones de presión y temperatura estas propiedades del fluido, ¿sí? ¿Y por qué hay distintas correlaciones? Bueno, porque, como les comentaba, Glasso tomó muestras de crudo del Mar del Norte, Standing, muestras de, si mal no recuerdo, de California, Lasseter utilizó muestras de toda América y bueno, así cada uno de los investigadores tomaron muestras de distintos crudos del mundo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para estas propiedades que ingresamos manualmente, vamos a ajustar todas estas correlaciones, a forzarlas a pasar por este punto. Entonces para eso vamos a ir a la opción Match All. Entonces, ¿qué acaba de hacer Prosper? Fíjense antes de darle a aceptar, fíjense aquí, este es gráfico de la presión de burbuja. Entonces, ahí está la curva, cada una de estas curvas es para una correlación distinta. Fíjense que no pasan por el punto medido que es este que está aquí, ¿sí? Entonces, cuando le doy a aceptar, todas las correlaciones fueron forzadas a pasar por el punto medido, que es este punto negro que está aquí. Para ver esto, vamos a Parameters, ¿sí? Se abre esta nueva ventana. ¿Y qué tenemos acá? Un parámetro 1 y un parámetro 2 para el punto de burbuja, el GOR y el factor volumétrico, ¿sí? El factor volumétrico, como ustedes bien saben, está compuesto de dos curvas, ¿sí? Básicamente una curva por debajo del punto de burbuja y otra curva por encima del punto de burbuja. Entonces se correlaciona cada sección, cada tramo por debajo y por arriba del punto de burbuja con un set de parámetros para cada sección, ¿sí? Entonces, con la correlación de Glasso modelamos punto de burbuja, GOR y factor volumétrico. No podemos hacerlo por separado, ¿sí? La correlación de Glasso calcula cada una de estas variables en conjunto, ¿sí? El set de ecuaciones dependen entre sí y se modelan en conjunto. Entonces aquí aparecen una serie de números, ¿sí? Para el parámetro 1 y el parámetro 2. ¿Qué hizo matemáticamente Prosper? Bueno, lo podemos ver un poco más detallado en esta slide. Nosotros teníamos cada una de estas correlaciones que, sin ajustar para las propiedades básicas del crudo que ingresamos, proveían una curva particular de RS para cada una de las correlaciones. Y nosotros teníamos el punto medido, que es este que está aquí, ¿sí? Correspondiente al punto de burbuja. Cuando nosotros hicimos clic en Match All, Prosper calculó un parámetro 1 y un parámetro 2 para cada una de estas correlaciones. De esa manera, forzó a las correlaciones que no pasaban por el punto a pasar exactamente por el punto medido, utilizando el parámetro 1 multiplicador y el parámetro 2 que es un shift, ¿sí? Entonces, teniendo este concepto matemático, volvemos al Prosper y lo que tenemos que hacer ahora es cuál de estas correlaciones tuvo la menor modificación, ¿sí? Si la correlación no tuvo ningún tipo de modificación, el parámetro 1 debería ser 1 y el parámetro 2 debería ser 0.
porque la corrección fue nula, ¿sí? Obviamente es difícil, mejor dicho, es imposible que una correlación pase automáticamente exactamente por arriba del punto medido, ¿sí? Pero al mismo tiempo, los crudos son similares, ¿sí? Y la correlación está diseñada para representar un fluido dentro de un rango de propiedades para los crudos. Entonces, si estamos dentro de ese rango de propiedades del crudo, la correlación tampoco debería ser excesiva, ¿sí? Si el parámetro 1 es mayor a un 10% de corrección y el parámetro 2 también es mayor a un 10% de corrección, eso nos está levantando algún tipo de alarma en que hay algo en las propiedades del fluido que deberíamos revisar, ¿sí? El concepto es que ningún fluido en el mundo es lo suficientemente complejo como para que requiera tanta corrección en el ajuste de las correlaciones, ¿sí? Siempre hablando obviamente de una muestra de black oil. Esto no, como dijimos al principio, esto no sería aplicable para, por ejemplo, un petróleo volátil. Para un petróleo volátil, lo recomendable es utilizar ecuaciones de estado. Entonces, volviendo a Prosper, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la correlación que tiene menor ajuste. La correlación que tiene menor ajuste, en función de lo que acabamos de ver, es el parámetro 1 más cercano a 1 y el parámetro 2 más cercano a 0. En esa línea parecería ser que la correlación de Lassater en para este crudo es la que mejor se acerca al ajuste de este petróleo, ¿sí? Al ajuste de esta muestra. Y esto, el set de correlaciones, como les comenté antes, vale para estas tres variables para una misma correlación. Entonces elegimos Lassater, lo podemos elegir aquí mismo, para el punto de burbuja, RS y BO. Para la viscosidad del crudo, la correlación sí es independiente. Entonces tenemos que buscar cuál tiene el menor ajuste para la viscosidad. En este caso parecería ser BIL, que es la correlación de viscosidad default, entonces no es necesario realizar ningún cambio. Entonces aquí hemos finalizado el ajuste de las correlaciones black oil en el modelo. Le podemos dar Done, le damos Done al menú de matching, ya está finalizado. Y aquí vean que aparece esto que antes no estaba, que nos está indicando que está usando la correlación seleccionada, están todas las correlaciones ajustadas, pero Prosper va a usar la correlación que tengamos seleccionada, ¿sí? En este caso es Lassater, como seleccionamos recientemente, para el punto de burbuja, el GOR y el factor volumétrico. Vean que acá indica below punto de burbuja y por encima del punto de burbuja. Y para la viscosidad estamos utilizando la correlación default, que es BIL. Entonces, con esto hemos finalizado de ingresar las propiedades PBT y además realizamos el ajuste de las correlaciones black oil. Bien, antes de seguir avanzando con la construcción del modelo, vamos a hacer una revisión teórica más en cuanto a la importancia del PBT y por qué hicimos tanto hincapié en el modelado de fluidos. Primero, como mencionamos anteriormente, el cálculo de las propiedades del fluido se puede realizar con ecuaciones de estado, que no es el caso de este ejercicio, es el caso de fluidos más complejos como petróleo volátil o gas retrógrado. Y el fluido, las propiedades del fluido, también se pueden representar con correlaciones black oil, que sí es el caso de este ejercicio. Entonces, pasamos a la importancia del PBT. ¿Por qué es importante tener una buena representación del fluido? Bueno, recordemos la ecuación de la energía que fue introducida brevemente antes. Entonces, si consideramos un pozo que tiene una determinada presión en boca de pozo, que está produciendo un determinado caudal de líquido y un determinado caudal de gas,
Entonces, nuestro objetivo más importante es determinar la presión dinámica de fondo, ¿sí? Al tope de los punzados. Entonces, lo que podemos usar para estimar esta presión de fondo es la ecuación de la energía que está aquí descrita, ¿sí? La ecuación de la energía, la formulación básica nos indica que la energía del fluido que sale de un sistema es igual a la energía que ingresó al sistema más los intercambios de energía con los alrededores, por ejemplo, en forma de calor. Entonces, esa ecuación de energía se puede expresar de esta manera que está aquí, ¿sí? Por un delta P gravitatorio más un delta P de fricción más un delta P de aceleración. Entonces, como mencionamos anteriormente, el delta P gravitatorio es la caída de presión que sufre el fluido por vencer la columna hidrostática que hay en el pozo, ¿sí? En pozos de petróleo, el delta P gravitatorio es el que tiene la mayor influencia, ¿sí? Representa por lo general entre un 95 y un 99% de la energía del delta P total. En un pozo de gas, el término de fricción pasa a ser mucho más importante, ya que el término de fricción depende de la velocidad del fluido y en pozos de gas la velocidad del fluido es mucho mayor. Y el delta P de aceleración, que es el delta P que sufre el fluido por la expansión del mismo, ¿sí? Como el fluido viene subiendo, a medida que sube se despresuriza, entonces se expande y esto crea un delta P adicional. Entonces, si abrimos la ecuación de la energía en cada uno de estos términos, vamos a tener que el delta P gravitatorio se obtiene como la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el coseno de tita, donde tita es el ángulo que genera el pozo con respecto a la vertical, ¿sí? El delta P de fricción lo da la densidad multiplicado por el número de Reynolds por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces el diámetro, ¿sí? Y el delta P de aceleración lo da la densidad del fluido nuevamente por la velocidad del fluido por la derivada del fluido en función de la distancia eh, al dividir el pozo en segmentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué insistimos en la importancia del PVT? Porque vean que el término que se repite en cada uno de estos términos, la variable que se repite en cada uno de los términos, es la densidad, ¿sí? Es fácil, y queda como asignación, es fácil demostrar que la densidad del crudo de un segmento de la cañería depende de las propiedades a condiciones estándar del fluido, ¿sí? Entonces, la densidad del crudo en cada uno de estos segmentos, para simplificar, suponiendo fluido monofásico, ¿no? Que no hay liberación de gas, para simplificarlo, la densidad de ese crudo a esta presión y temperatura depende de la densidad del gas en condiciones estándar multiplicado por el GOR más la densidad del crudo en condiciones estándar sobre el BO, ¿sí? Entonces, esto muestra que la densidad del crudo depende únicamente de las propiedades básicas del fluido. Estas mismas propiedades básicas son las que representamos con las correlaciones Black-Oil, son las que en definitiva impactan en la densidad del fluido, que es lo que en definitiva impacta en el cálculo de pérdida de presión a lo largo de la cañería, que es lo que nos va a dar la solución de nuestro sistema. Entonces es por esto que es tan importante representar correctamente las propiedades del fluido. Entonces, finalizada esta introducción teórica, vamos a volver a la creación de nuestro modelo. El siguiente ítem luego del PVT es en System Equipment, ¿sí? En esta sección, representa esta sección que está aquí, esta caja que está aquí, vamos a ingresar el completamiento del pozo, ¿sí? Lo que sería el outflow del pozo. Entonces en System Equipment vamos a representar el outflow del pozo.
Una vez que ingresamos aparece esta ventana. Lo recomendable aquí es hacer clic en All, y luego en Edit. Esto nos va a llevar a través de cada uno de los segmentos que debemos completar con información. Y esto es para no olvidarnos de completar ninguno de estos segmentos. Entonces hacemos clic en Edit. La primera ventana que aparece es la del perfil de desviación. Como comentamos previamente, este pozo es un pozo desviado. Vamos a utilizar la opción de Filter que está aquí. Esta opción de Filter nos permite, si ven aquí en la ventana original, tenemos una cantidad muy limitada de entradas. Tenemos solo 20 entradas, que es muy poco para lo que es normalmente un perfil de desviación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es usar este menú Filter, ¿sí? Que nos va a permitir ingresar una mayor cantidad de entradas, o sea, el perfil completo de desviación, y filtrarlo a una cantidad que Prosper pueda manejar. Bien, entonces vamos a buscar el perfil de desviación que está provisto en los datos auxiliares, ¿sí? Tenemos en un Excel. Copiamos toda la información. Esta información la pegamos en la sección de Raw Data. Y con los parámetros de filtro que están aquí, utilizamos la opción Filter, ¿sí? Que está aquí. Esto nos filtra los datos, como les dije previamente, a un valor de 20 datos o menos. Y apretamos en Transfer para transferir los datos de esta sección a la ventana anterior. Una vez que hacemos Done, estos datos son transferidos al perfil de desviación. Hacemos clic en Done. Aquí pasamos a la siguiente sección, que es Surface Equipment, ¿sí? Aquí es para modelar una línea de conducción de superficie, que esto no lo vamos a realizar aquí, lo vamos a realizar posteriormente en GAP, ¿sí? En Prosper, en este modelo, vamos a modelar hasta el cabezal del pozo únicamente. Entonces aquí hacemos clic en Cancel. Esto nos lleva a la siguiente sección, que es el equipamiento de fondo, ¿sí? Entonces, como tenemos en la descripción del pozo, se trata de un pozo con tubería y un empaquetador. El empaquetador está en 10.650 pies. La cañería es de 3,5 con un diámetro interno de 2.991. Y el casing, el diámetro interno del casing es de 5.441 pulgadas. Entonces, con esta información ya es suficiente para describir la instalación de fondo, que va hasta el tope de punzados, que se encuentra en 10.736. Como indicamos previamente, Prosper modela al nodo solución. El nodo solución, la recomendación es ubicarlo al tope de las perforaciones. Por lo tanto, vamos a utilizar este valor que está aquí. Entonces, volviendo a Prosper, la recomendación es primero ingresar los tipos de cañería que tenemos. Entonces vamos a ingresar un tramo de tubing y un tramo de casing simplemente. Recuerden, unidades siempre las cambian con clic derecho si fuese necesario, aquí no es necesario. El tubing entonces va hasta una profundidad de 10.650, coincidente con la del empaquetador. Tiene un diámetro interno de 2.991 y el casing se encuentra desde la profundidad a la que llega el tubing hasta el tope de perforados, que es 10.736, y tiene un diámetro interno de 5.441. Una vez que ingresamos estas propiedades, hacemos clic en Done y nos lleva al siguiente menú de gradiente geotérmico. Aquí ingresamos el valor que les comenté anteriormente, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente es el que Prosper utiliza para realizar el cálculo de transferencia de calor entre los alrededores, que vamos a ingresar aquí el gradiente estático de temperatura de alrededores,
Y con estos dos elementos, es decir, el gradiente estático de temperatura de alrededores y el coeficiente global de transferencia de calor, Prosper puede calcular la pérdida de energía debida a la transferencia de calor con los alrededores. Una regla de dedo que solemos utilizar es para pozos de petróleo y agua, el coeficiente global de transferencia de calor vale entre 8 y 10. Entonces vamos a utilizar 8. Y tenemos los datos de superficie y de fondo. En superficie tenemos una temperatura de alrededores de 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Y en fondo, esto es a profundidad de punzados, en 10.736, tenemos una temperatura de reservorio de 238,5 grados Fahrenheit. Muy bien, una vez que ingresamos estos datos, hacemos clic en Done, nos lleva a la siguiente ventana, que es las capacidades caloríficas de los fluidos. Esto podemos utilizar los valores default. Hacemos clic en Done. Nos abre esta siguiente ventana, que esto es para definir un punto de cálculo adicional en el gradiente, ¿sí? Si queremos definir un punto adicional a alguna profundidad determinada, por ejemplo coincidente con un medidor de presión, lo podemos ingresar en esta sección. No hace falta ingresar nada, le podemos dar Done. Hacemos clic en Done. Y ahí aparece un dibujo de la instalación, ¿sí? Aparece offshore, ya que en el modelado la opción default es offshore, pero realmente no modifica nada al momento de cálculo en el pozo, así que es simplemente a fines ilustrativos. Aquí podemos ver que hemos completado estas secciones, ¿sí? Que es la sección que acabamos de completar. Y volviendo a los menús generales, recién completamos System Equipment. El siguiente menú es System Inflow Performance para definir el modelo de inflow de este pozo. Para este también tenemos las propiedades que necesitamos para el modelado en la sección de datos IPR de los datos provistos. Como presión de reservorio tenemos la presión original, que es 4.473. Tenemos la temperatura del reservorio, que es 238,5. El corte de agua original, que es 0. El GOR ya lo trae automáticamente de la sección PVT, es correcto, es 134. Y tenemos un IP inicial aproximado, que es 4,4. Estos datos ya son suficientes para calcular la curva IPR, que se genera haciendo clic en Calculate. Es importante no olvidarse de este paso, ¿sí? Y aquí nos calcula el AOF y si lo deseamos podemos ir a Plot y graficar la presión en función del caudal para obtener la curva IPR del pozo, ¿sí? Esta es la curva IPR para estos datos ingresados. Hacemos Finish, Done. Nosotros ingresamos en el modelo de índice de productividad, ya que eran los datos provistos, pero es importante mencionar que Prosper contiene todo este listado disponible de modelos de reservorio, el cual podemos utilizar dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, ¿en qué podemos basar nuestra selección del modelo de IPR? ¿Sí? Es decir, revisando la ventana de IPR tenemos los modelos de IPR sobre la izquierda, el ingreso de propiedades genéricas a todos estos modelos aquí en el centro, y sobre este panel de la derecha se ingresan las variables correspondientes a cada uno de los modelos de IPR disponibles en Prosper. Entonces, los criterios de selección de un modelo de IPR, el primero son básicamente tres. El primero es el que utilizamos nosotros, que es basado en los datos disponibles. Para nuestro caso, nosotros teníamos disponible
un índice de productividad con el resto de las propiedades del reservorio. Entonces, en función de la información disponible, elegimos un modelo de índice de productividad. Una segunda opción para seleccionar un modelo de IPR es la condición física del reservorio a modelar. Por ejemplo, si tenemos un pozo horizontal, en Prosper tenemos disponibles modelos de IPR de pozo horizontal. Si tenemos un pozo multicapa también, si tenemos un pozo hidráulicamente fracturado también. Entonces, ese criterio está basado en la condición física del reservorio. Y el tercer criterio son los análisis de sensibilidad que quiero realizar. Si yo quisiera realizar un análisis de sensibilidad de la permeabilidad, el modelo de índice de productividad no me sirve, porque la permeabilidad está indirectamente contenida dentro del índice de productividad, pero yo no la puedo modificar. Entonces, para eso tendría que utilizar un modelo Darcy en el cual tengo disponible la permeabilidad como variable, la puedo editar, la puedo modificar y puedo hacer estimaciones para ver si mi pozo está produciendo para la permeabilidad que tengo registrada o no, ¿sí? Para la permeabilidad que tengo medida. Esa es la selección en sí de en qué se basa la selección del modelo de IPR. Entonces nosotros ya tenemos calculada nuestra IPR, le damos Done y básicamente ya tenemos el modelo creado, ¿sí? Hemos creado un modelo de fluidos, hemos creado un modelo de inflow en esta sección de IPR y hemos creado un modelo de outflow describiendo la instalación de fondo. Entonces, nosotros podemos ir al menú Calculation, System, que es el menú de cálculo del modelo, y podemos ingresar, por ejemplo, 87 libras y 0,5%, que es el valor de corte de agua que tenemos definido en la prueba de pozo, en esta prueba de pozo que se realizó. Y podemos calcular para estas condiciones. Ahora, el dato calculado que obtenemos aquí sobre la derecha, que es el panel de resumen de resultados, nos da un caudal solución, o sea, este es el caudal del nodo solución, de 3.285 barriles y un solution not pressure de 3.700 para un solution not pressure, o sea, la presión del nodo solución de 3.726 libras. Pero este caudal no es el caudal que tenemos reportado en la prueba. Es muy distinto, tiene un porcentaje de error muy alto. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la prueba que tenemos aquí disponible es de noviembre de 2019. Y para esa fecha corresponde esta presión estática de 4.194 libras de presión estática de reservorio. Nosotros a este momento tenemos las condiciones originales del pozo, para el cual tenemos una presión de reservorio de 4.473 libras y un índice original estimado, un índice de productividad original estimado, que tampoco sabemos si es el correcto. ¿Qué necesitamos hacer básicamente? Necesitamos calibrar nuestro modelo. Calibrar nuestro modelo a esta prueba de producción, porque el modelo que tenemos actualmente no representa las condiciones que vemos en campo. Entonces, para realizar eso, vamos a ir al menú de Prosper, que está diseñado específicamente para el ajuste del modelo. Este menú, en secuencia con todos los menús que hasta ahora hemos utilizado, se encuentra en la sección Matching BLP IPR. Entonces, básicamente en esta ventana, ¿qué tenemos? Tenemos esta tabla donde ingresamos para cada fila, para cada hilera, los datos de cada prueba. Una vez que ingresamos los datos de la prueba, tenemos un set de tasks, o sea, un set de herramientas ordenados en esta secuencia, que es en la secuencia que se deben seguir, y están descritas aquí abajo
en qué consiste cada una de estas tareas, ¿sí? En cada uno de estos botones. El primero consiste en estimar el coeficiente U, el coeficiente global de transferencia de calor, que inicialmente lo ingresamos manualmente con la regla de dedo para pozos de petróleo y agua, que tiene un valor entre 8 y 10 en unidades de oil field. La siguiente tarea es una comparación de correlaciones de flujo multifásico, que ahora vamos a revisar el concepto teórico de las correlaciones de flujo multifásico. Y una vez que se selecciona una correlación de flujo multifásico para representar la caída de presión a lo largo de la cañería de producción, se elige esa correlación que mejor representa y se la ajusta. Una vez que está ajustada esa correlación, lo que se hace es, con una buena estimación de la presión en el nodo solución por parte del outflow, se ajusta el inflow. O sea, con la VLP ajustada se ajusta la IPR. Esa es básicamente la secuencia de ajuste de un modelo de pozo. Entonces, antes de ingresar los datos de la prueba que están disponibles en los datos auxiliares, vamos a hacer una pequeña revisión teórica del concepto de correlaciones de flujo multifásico. Bien, entonces vamos a hacer una breve reseña teórica del concepto de flujo multifásico. Como lo venimos proponiendo previamente en las explicaciones teóricas, supongamos que entonces tenemos un pozo que va a tener una determinada presión en boca y lo que queremos obtener es la presión dinámica de fondo. Como siempre venimos diciendo, este pozo produce un caudal de líquido y ahora vamos a considerar un determinado caudal de gas. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar la ecuación de la energía, que se divide en sus tres términos, como ya hemos visto, gravitatorio, fricción y aceleración. Y en los tres términos está presente la densidad. Ahora, si tenemos gas fluyendo y gas libre en la cañería, ¿a qué densidad se refiere esa densidad que está en la ecuación de la energía? Entonces, la densidad, si tenemos el pozo subdividido en segmentos, mejor dicho, la cañería de producción subdividida en segmentos, la densidad de cada segmento es una densidad de la mezcla. Esa densidad de la mezcla es igual a la densidad del líquido por la fracción de líquido que hay en ese segmento, más la densidad del gas por 1 menos la fracción de líquido. ¿Sí? Entonces acabamos de introducir un nuevo concepto que es la densidad de la mezcla, ¿sí? Y lo que llamamos hold up, que es la fracción de líquido. Entonces el hold up es la fracción de líquido que hay en un segmento. Y ese hold up se define como el volumen de líquido en ese segmento sobre el volumen total del segmento. Para aproximarlo y obtener una expresión más sencilla, matemáticamente más sencilla, lo que hacemos es tomar la sección transversal del segmento y tomar el área de la sección transversal del segmento ocupada por el líquido sobre el área total de la sección transversal de la cañería del segmento. Y de esa manera aproximamos el hold up o fracción de líquido con las áreas transversales de cada segmento. Bien, ahora la pregunta que surge ¿es posible que la velocidad del gas sea mayor que la velocidad del líquido? ¿Y por qué es esto? ¿Y puede haber alguna de las fases que fluya más rápido? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Por fuerzas de flotación. El gas se mueve más rápido que el líquido porque tiene menor densidad. Entonces, a partir, y esto es considerando dos casos idénticos en propiedades, los dos con un área de gas correspondiente al 50% del total del área transversal, ¿no? Entonces, en estos dos tipos de flujo,
en el de la izquierda, el gas se va a mover más rápido, ¿sí? Por lo que acabamos de decir. Entonces, a partir de esto, surge una nueva idea, un nuevo concepto, que es que esta diferencia de velocidades va a generar una velocidad de resbalamiento. Esta velocidad de resbalamiento, o slip velocity, que es como la muestra Prosper, es la diferencia entre la velocidad del gas y la velocidad del líquido. Entonces, analicemos un caso que se puede dar en el pozo, ¿no? Dijimos que el hold up lo calculamos a partir de áreas, ¿sí? El área total es el área transversal ocupada por el gas más el área total ocupada por el líquido. Y los caudales son constantes, ¿sí? Porque en Prosper lo que calculamos son momentos particulares o fotos de un momento de producción del pozo a condiciones constantes, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que los caudales son constantes y las áreas transversales en cada una de las secciones de la cañería donde estamos aplicando la ecuación de la energía también son constantes, entonces, ¿qué pasa si consideramos un aumento a lo largo de la cañería de la velocidad del gas? El caudal de gas es constante, entonces el área ocupada por el gas tiene que disminuir de un segmento con respecto al otro, ¿sí? Entonces, como el área total es constante y el caudal es constante, si el área ocupada por el gas disminuye, el área ocupada por el líquido tiene que aumentar y esto inevitablemente genera un aumento en el hold-up. Como la densidad de la mezcla está calculada a partir del hold-up o fracción de líquido, inevitablemente lo que genera un aumento de hold-up es un aumento en la densidad de la mezcla. Y esto es una consecuencia y una conclusión muy importante, porque lo que genera este aumento, ¿sí? Básicamente el aumento de la velocidad de resbalamiento, es directamente un aumento en la densidad de la mezcla. Y recordando la ya mencionada ecuación de la energía, donde cada uno de los términos contiene la densidad de la mezcla, esto es fundamental, porque un aumento en la velocidad de resbalamiento directamente genera un aumento en la densidad de la mezcla, ¿sí? ¿Y qué está dado? O sea, ¿o qué determina la velocidad de resbalamiento? Esto que está acá, estas dos esquemas de distribución del flujo. ¿Y qué son? ¿Cómo se llaman estos esquemas de distribución de flujo? Se los llama regímenes de flujo. O sea, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un flujo anular, ¿sí? Donde el gas circula por el medio, y aquí tenemos un flujo tipo niebla, por ejemplo, donde tenemos gotas de gas dispersas en la fase continua, que es líquida, ¿sí? Entonces, ¿cómo los investigadores y desarrolladores, cómo empezaron a estudiar estas condiciones de flujo, ¿sí? Lo que crearon fueron correlaciones de flujo multifásico. Con las correlaciones de flujo multifásico, lo que permiten es determinar el hold up, la velocidad de resbalamiento y, en función de estas variables y de presión y de temperatura, en qué régimen de flujo nos encontramos, que puede ser flujo burbuja, flujo slag. El flujo slag se caracteriza por bolsones de gas fluyendo con el líquido, flujo anular, que es por ejemplo el que vimos recién, y flujo niebla, ¿sí? Que es fase continua gas transportando pequeñas gotas de líquido. Entonces, existen variedad de correlaciones de flujo multifásico disponibles, ¿sí? Y no quiere decir que una de estas correlaciones de flujo multifásico provea un mejor resultado que otra, sino simplemente que cada una de estas correlaciones se ajusta mejor a una configuración o distribución de fluidos dentro del pozo, ¿sí? El objetivo final de todo esto siempre es estimar hold up, velocidad de resbalamiento y finalmente la densidad de la mezcla, que es el objetivo final del cálculo.
Entonces, metiéndonos en las correlaciones de flujo multifásico, eh, que como se mencionó hay diversas disponibles. Una de las primeras correlaciones de flujo multifásico no consideraban el resbalamiento, eran correlaciones muy arcaicas, o sea, fueron de las primeras que fueron desarrolladas. Estas son, por ejemplo, Putman y Carpenter, Fancher and Brown, Baxendale y Thomas. Estos son los nombres de los investigadores que desarrollaban estas correlaciones. Entonces, al no considerar resbalamiento entre las fases, nunca hay un aumento del área ocupada por el líquido y nunca hay un aumento del hold-up, como se mostró recién en esta secuencia de eventos. Entonces, nunca hay aumento del delta P debido al aumento de hold-up. Una de estas correlaciones, que es Fancher-Brown, está, eh, está considerada, está contenida en Prosper, está disponible en Prosper, ¿sí? Y entonces, ¿para qué Prosper, para qué el agente de Petroleum Experts agregó esta correlación? Bueno, se usa como control de calidad. ¿Y por qué? Porque si tengo un sensor de fondo, que es el caso de nuestro control, y que está aquí representado por nuestra medición, ¿sí? Que sería nuestra prueba en fondo, con nuestro gauge registrando presión. Entonces, si tengo esta medición de fondo, la presión de ese sensor siempre tiene que estar a la derecha, como está aquí, de la correlación de Fancher-Brown. Porque Fancher-Brown siempre nos tiene que dar la mínima caída de presión. Porque al no considerar hold-up, esta correlación, el cálculo de caída de presión a lo largo de la cañería, que son estos gradientes que están acá, el cálculo obtenido por la correlación de Fancher-Brown siempre nos va a dar la mínima pérdida de presión en la cañería, ¿sí? Si esto no ocurre, deberíamos revisar los datos, porque es un indicativo de que seguramente algo esté mal en los datos, ¿sí? Puede ser un ingreso incorrecto de los datos, pudimos saber, como les comentaba antes, un error muy común es ingresar mal las unidades. Entonces puede haber diversas y distintas fuentes de error. Entonces, si nuestro punto medido nos queda a la izquierda de la correlación de Fancher-Brown, eso es un indicador de que puede haber algún tipo de error. Por otro lado, Petroleum Experts tomó la correlación de Danson-Ross, que anda muy bien en gas y condensado, y la modificó con el fin de extender el rango de aplicación, básicamente a pozos de petróleo con alto GOR. Pero una consecuencia negativa de esta modificación es que Danson-Ross Modified sobrepredice la caída de presión en pozos de petróleo si en algún segmento de la cañería el flujo es de tipo slag. Sin embargo, Petroleum Experts no removió esta correlación, la dejó para ser utilizada como otra correlación de control de calidad, en el caso de condición de máxima presión. Entonces, resumiendo, en Prosper tenemos dos correlaciones que no calculan bien, pero que están disponibles para Quality Check. Fancher-Brown para condición de mínima, o sea, si el punto medido está a la izquierda de la correlación Fancher-Brown, nos está indicando que puede haber algún problema de datos. Y también, si la medición está a la derecha, o sea, que es mayor que un gradiente calculado con la correlación de Danson-Ross Modified para pozos de petróleo, también nos podría estar indicando algún tipo de problema. Una vez que realizamos el quality check de nuestra medición, de la prueba del pozo, pasamos a la siguiente etapa, que es comparar nuestra medición contra el cálculo de gradiente generado con distintas correlaciones de flujo multifásico que están disponibles en Prosper. A partir de esta comparación, lo que hacemos es elegir mediante un método visual cuál es la correlación que más se adapta a nuestra situación, a nuestra medición y a nuestro pozo. Nos quedamos con esa correlación y esa correlación la ajustamos utilizando dos multiplicadores, parámetro 1 y parámetro 2, que en este caso multiplican al término gravitatorio de la ecuación de la energía y al término de fricción de la ecuación de la energía respectivamente. Al igual que los parámetros de ajuste
de las correlaciones Black Oil, estos parámetros de ajuste 1 y 2, estos dos multiplicadores, no deberían generar un ajuste mayor al 10%. Es decir, parámetro 1 y parámetro 2 no deberían ser ni menores que 0,9 ni mayores que 1,1. Es decir, no existe una modificación tan grande que sea necesaria en un pozo para ajustar una correlación de flujo multifásico. Si así diera, sería otro quality check extra, o sea, un indicador de que deberíamos revisar datos porque hay algo que no está andando bien. Bien, volviendo a nuestra prueba disponible para este pozo, entonces ya podemos ingresar los datos. En el menú Matching, BLPIPR. Para la fecha del control, podemos ingresar algún comentario, esto es optativo. Tenemos una presión en cabeza de 87 libras, una temperatura de 105 grados Fahrenheit, 0,5% el water cut, un caudal de líquido de 2548. Y para estas condiciones de fluencia del pozo se registró una medición de presión estática con un manómetro, con una celda en 9.900 pies de profundidad, en profundidad medida. Y con esa celda se registró una presión de 3.390 psi. La presión a ese momento, es decir, a noviembre de 2019, es de 4.194 libras. Y aquí tenemos dos celdas para ingresar el GOR. El GOR libre, que corresponde al gas libre en el reservorio, tratándose de un reservorio subsaturado, en el cual la presión estática al momento del control es mayor a la presión del punto de burbuja. El GOR correspondiente al gas libre en el reservorio es 0. Y la relación gas-petróleo registrada durante la prueba, según se indica aquí, es 87 pies cúbicos por barril. Y se aclara que puede haber algún tipo de error en la medición. Esto para ser tenido en cuenta durante el ajuste. Una vez cargados todos los datos de control, lo que hacemos es seleccionar la prueba y comenzamos con las tareas. Entonces la primera tarea es estimar el coeficiente U. Hacemos clic. Nos reporta el valor que ya está cargado, que salió de la regla de dedo, de entre 8 y 10 para pozos de petróleo. Y nos reporta el nuevo valor calculado. Le decimos que sí. Esto lo transfiere automáticamente a la sección correspondiente. Le damos a aceptar. Y podemos continuar con la siguiente tarea. Nos vuelve a reportar el valor del coeficiente U. Le decimos que sí, es el que calculamos recientemente. Y en este panel, Prosper lo que hace es traer todos los datos de la prueba, los datos correspondientes al fluido, a los caudales, y los datos correspondientes a la medición de fondo, a la medición de presión. Entonces aquí continuamos con el set de tareas, con la secuencia de tareas según la explicación. Seleccionamos las correlaciones Dance&Ross Modified, que es para el Quality Check de máxima, y la correlación Fancher-Brown, que es la correlación para el Quality Check para la condición de mínima. Entonces le damos Calculate para que calcule los gradientes para estas condiciones con estas correlaciones. Le damos Hide, finalizó el cálculo, y para ver gráficamente vamos a Plot. Vemos que esté seleccionado Dance&Ross y Fancher-Brown. Deseleccionamos la temperatura y dejamos únicamente la presión, que es lo que nos interesa ver. Manteniendo apretado el clic izquierdo, haciendo un área de zoom, podemos hacer zoom sobre la medición. Y rápidamente vemos que nuestra medición, que está representada con el cuadrado negro, se encuentra a la izquierda de la condición de mínima de la correlación dada por
del gradiente calculado con la correlación Fancher-Brown. Entonces, esto de por sí nos está indicando que puede haber algún tipo de error. Si vamos a revisar los datos, recordemos nuevamente el GOR, la relación gas-petróleo, en la cual tenemos un valor que es inferior al GOR reportado en el PBT. Todavía estamos por encima de la presión de saturación, estamos por encima de la presión del punto de burbuja. Entonces no tiene ningún sentido que el GOR sea menor al GOR medido en laboratorio. Esto lo podemos asignar a un error en la medición como se indica aquí, un error en la medición de gas, que es algo que puede ocurrir, algo que tiene cierta frecuencia. Entonces, lo correcto sería utilizar directamente la relación gas-petróleo reportada en el análisis PBT. No tenemos ninguna información que muestre lo contrario, ¿sí? El GOR debería ser el GOR original. Entonces aquí le damos Finish, aquí le damos Done. Volvemos a la relación gas-petróleo, la modificamos por la del PBT. Y una vez realizado esto, debemos repetir el cálculo del coeficiente U, ya que han cambiado las distribuciones de los fluidos en el pozo. Tenemos más gas. Entonces, esta estimación va a cambiar. Hacemos clic. Cambia muy poco, sigue estando dentro de rangos lógicos, por lo que lo damos por correcto el cálculo. Decimos que sí que lo transfiera. Nuevamente transfirió el valor, este valor nuevo. Y nuevamente continuamos con la seguidilla de tareas. Vamos a la siguiente sección. Duns-Ross y Fancher-Brown ya están seleccionadas. Repetimos el cálculo para este nuevo GOR. Vamos a Plot nuevamente para verlo gráficamente. Y ahora sí, la medición se encuentra perfectamente contenida entre las dos correlaciones, indicando que pasa satisfactoriamente el quality check, la medición. Le damos Finish y lo que vamos a hacer ahora, finalizado el quality check, vamos a destildar las correlaciones de quality check y vamos a seleccionar distintas correlaciones de flujo multifásico que están disponibles en Prosper para el cálculo. La intención de esto es determinar cuál de todas estas correlaciones de cálculo es la que mejor se ajusta a nuestra medición y a nuestro pozo y a nuestras condiciones en el pozo. Entonces le damos Calculate nuevamente para calcular para estas correlaciones, aceptar, y vamos nuevamente a Plot. Entonces le damos Set para estar seguros que nos grafique todos los gradientes calculados con cada una de las correlaciones. Le damos Done. Y para ver dónde cae la medición, hacemos Zoom. Vamos a hacer Zoom varias veces. Y vemos que la medición cae muy cerca de la correlación de flujo multifásico Petroleum Experts 2. Por lo tanto, esta es la correlación que mejor representa nuestro pozo y es la correlación que vamos a utilizar para el cálculo en nuestro pozo. Una vez seleccionada la correlación, le podemos dar Finish, Done, volviendo para atrás, y avanzamos hacia el siguiente task de estos 4 tasks de ajuste del modelo. El siguiente es Match BLP. Ingresamos en el menú. Y lo que vamos a hacer aquí es ajustar únicamente la correlación que vimos que mejor se ajusta a nuestra prueba, ¿sí? Entonces este menú es específicamente para ajustar la correlación utilizando los parámetros 1 y 2. Entonces lo que hacemos es seleccionar únicamente la correlación Petroleum Experts 2 y además tenemos que seleccionar a qué test la queremos ajustar, que está aquí abajo a la izquierda. Entonces seleccionando correlación y test, le damos Match y aquí identificamos rápidamente cuál ha sido la correlación que fue ajustada, que es la que seleccionamos. El ajuste es muy pequeño, es menor al 1%. Esto ya se veía gráficamente que la correlación pasaba muy cerca de nuestro punto medido. Aquí simplemente le damos Done.
Entonces, con este último step ya tenemos correctamente ajustada la BLP. El siguiente y último step es, teniendo un buen ajuste de la BLP, tenemos que ajustar la curva IPR. Hacemos clic, Prosper nos abre este menú. Aquí tenemos para seleccionar la correlación de flujo multifásico ajustada, que la reconocemos rápidamente, porque los parámetros de ajuste, parámetro 1 y parámetro 2, pasan a ser parte del nombre de la correlación. Automáticamente Prosper selecciona la correlación que ya ha sido ajustada. Tenemos que volver a seleccionar el control para realizar el ajuste del IPR. Entonces hacemos Calculate y lo que vamos a calcular es para las correlaciones seleccionadas y los tests seleccionados, que es esta opción de aquí. Le damos OK, Prosper ya ha realizado el cálculo y lo que estamos viendo aquí abajo es un gráfico resumen muy sencillo, que si lo agrandamos lo que vemos es en rojo la curva IPR y en azul la curva BLP. La curva BLP ya está ajustada y lo que se muestra con esta cruz verde es el punto ya ajustado en la BLP. Pero la intersección IPR, la intersección con la IPR, nos está dando otro punto de ajuste, distinto al que estamos viendo en nuestra prueba de producción, que es el contra el que queremos calibrar. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que nos falta calibrar la curva IPR para que represente correctamente lo que estamos viendo en el campo. Recuerden que el IP que está cargado en el índice de productividad que está cargado en la sección IPR es un índice de productividad inicial estimado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calibrar esa estimación original con datos medidos del yacimiento. Entonces desde aquí mismo, desde esta ventana, podemos ingresar a la sección IPR a través de este botón, donde nos muestra el índice de productividad que está actualmente ingresado y aquí podemos empezar a ensayar con nuevos índices de productividad para lograr el ajuste del pozo. Entonces, por ejemplo, probamos con este valor, recalculamos la IPR, volvemos al menú anterior apretando Done y tenemos que recalcular en este menú para esta nueva IPR. Y de esta manera obtenemos un ajuste bastante razonable en donde vemos que la diferencia entre el medido y el calculado es menor a un 5%, que es un valor bastante aceptable. Entonces, de esta manera ya podemos dar por finalizado el ajuste del pozo, habiendo realizado todas las tareas de ajuste. Y aquí simplemente podemos hacer clic en Main y nos lleva al panel inicial de Prosper. Finalizado el proceso de ajuste, la tarea que queda realizar es actualizar la presión estática en la sección IPR del modelo. Recuerden que aquí podemos ingresar a través del menú System Inflow Performance o directamente haciendo doble clic sobre el rectángulo que representa la sección IPR. Una vez aquí dentro, lo que debemos modificar es la presión estática de reservorio, actualizarla a la prueba de producción, a la fecha de la prueba de producción que acabamos de actualizar, de ajustar el modelo. Esa presión es 4194. Y al ingresarla debemos recalcular la IPR para que queden guardados los cambios. Una vez que actualizamos la curva IPR, lo que podemos hacer es ir a la sección de cálculo del software en Calculation System y podemos reproducir las condiciones de la prueba en la sección de cálculo para verificar que todo esté correcto. Siempre tenemos que tener en cuenta que al haber ajustado una correlación de flujo multifásico, esa correlación ajustada debe estar seleccionada en el menú correspondiente de Vertical Lift Correlation. Entonces, para revisar eso, lo identificamos rápidamente, ya que la correlación ajustada modifica su nombre, incluyendo
los valores de los parámetros de ajuste, los multiplicadores parámetro 1 y parámetro 2, que afectan a la ecuación de la energía, aparecen en el nombre de la correlación. De esta manera la identificamos rápidamente. Le damos Calculate y obtenemos un caudal de fluido total de 2630, que es muy cercano a los 2548 registrados en la prueba de producción. Sin embargo, si no estamos satisfechos con este resultado, lo que podemos hacer es darle Done para cerrar esta ventana y ir al menú Matching nuevamente, el que acabamos de utilizar para ajustar el pozo, y regresar a la sección VLP IPR. Seleccionamos el control, vamos a VLP IPR Matching y teniendo seleccionada la correlación ajustada y el test, vamos nuevamente a IPR, modificamos el índice de productividad, volvemos a calcular, buscando un ajuste más preciso de el valor medido. En este caso tenemos un 2% de error. Podríamos repetir la operación, yendo nuevamente a IPR, probando con un valor algo más bajo. E iterando hasta que logramos el resultado más satisfactorio. A esta altura ya tenemos un error del 1,3%. Esto da que el ajuste es casi perfecto. Entonces le podemos dar Main para cerrar todas estas ventanas. Podemos volver al menú Calculation System, repetir el cálculo. Y ya vemos que el resultado es mucho más cercano al valor ajustado. Analizando más detenidamente los datos, podemos obtener resultados como la temperatura en cabeza, que en este caso coincide con la temperatura registrada en la prueba, ya que hemos ajustado correctamente el modelo a esta prueba. Podemos realizar un análisis también sobre las contribuciones de la presión a la presión dinámica de fondo. La presión dinámica de fondo calculada o la presión del nodo solución son equivalentes. También otro nombre equivalente es la Flowing Bottom Hole Pressure. Tiene un valor de 3.685 libras. Las contribuciones a este resultado son estos dos valores, el delta P que se reportan aquí, el delta P de fricción y el delta P gravitatorio. Y además está faltando el delta P de aceleración, que como ya se ha mencionado es bajo el valor y por ese motivo no se reporta directamente. Se reportan estos valores que suelen ser más interesantes para entender la condición del pozo. Entonces, reflejando estos datos en una plantilla, el delta P de fricción son 87 libras nada más y el delta P gravitatorio son 3.510, o sea que el 98% de la presión dinámica se debe a la columna hidrostática del fluido. Esto suma 3.500, casi 3.600 libras y la presión dinámica reportada es 3.685. La diferencia es el término gravitatorio. En este caso es similar a la fricción, ambos rondando las entre 80 y 90 libras. Algo también que se puede analizar ya con el modelo ajustado son diferentes casos de sensibilidades. Por ejemplo, algo que se puede hacer es una sensibilidad a la presión en cabeza. Esto es algo muy sencillo. En el menú Cases. Entonces, para analizar sensibilidades a distintas variables, se puede realizar simultáneamente o de a una variable por vez.
por ejemplo, seleccionando el Top Knot Pressure. El actual es 87, lo podemos repetir. Podemos probar qué pasa a 100 libras, a 150 libras, a 200 libras. Entonces, cuando ingresamos los valores y le damos Done, lo que ocurre es que aparecen casos de sensibilidad en esta parte. Al calcular, Prosper va a calcular para cada uno de estos casos a la condición del ajuste actual del modelo. Y haciendo clic en cada uno de los casos podemos obtener los resultados para cada caso particular. Este es el original, así que obtenemos exactamente los mismos resultados. Y a medida que vamos aumentando la presión en cabeza, lógicamente el caudal va en disminución. Una vez que tenemos sensibilidad sobre una variable, podemos utilizar este gráfico, Sensitivity Plot. Y aquí estamos analizando una variable contra otra. Entonces, aquí en variables, podemos elegir el caudal de petróleo, por ejemplo. Entonces graficamos caudal de petróleo versus la sensibilidad en la presión en cabeza. Y obtenemos esta curva lineal descendente. A medida que aumentamos la presión en cabeza, se reduce lógicamente el caudal de crudo. Otra sensibilidad, por ejemplo, que podemos realizar es cuando el pozo se ahoga a determinado corte de agua. Para eso elegimos la variable corte de agua y podemos generar un rango. Con estos botones tenemos la posibilidad de generar un rango de sensibilidades desde el valor actual, que es 0,5, a un valor más elevado, por ejemplo 40%, y eligiendo steps, por ejemplo 6 steps con espaciamiento lineal. Entonces generamos, tenemos estos valores de corte de agua. Al darle clic en Done, se actualizan los casos de sensibilidad y al hacer clic en Calculate, Prosper calcula para cada uno de estos cortes de agua. Entonces, nuevamente, a mayor corte de agua, obviamente la columna hidrostática va a ser mayor, ya que el peso del agua es mayor que el peso del crudo. Y esto genera una mayor contrapresión, lo que aumenta la presión en el nodo solución y con el consecuente resultado de reducir la producción de crudo hasta que el pozo no encuentre intersección. Cada uno de estos casos los podemos graficar también individualmente en un plot, System Plot, VLP/IPR. Y acá estamos viendo todos los casos de sensibilidad graficados con las curvas VLP/IPR. Y el caso 6 es el caso que no encuentra intersección. Al no poder tocárselas o al no intersectarse las curvas VLP/IPR, es por esto que no hay solución del sistema. Esto indica que el pozo en las condiciones actuales a un corte de agua del 40% no podría producir. Otra sensibilidad que podemos realizar es, por ejemplo, al diámetro interno de la cañería. Esto es en Tubing Pipe Diameter. En este momento tenemos un pozo con cañería de 3,5. Esto es un diámetro interno de 2,991. Podríamos estimar la productividad del pozo, por ejemplo, con una cañería de 2,7/8, cuyo diámetro interno es 2,44. Cuando queremos modificar cañería, Prosper nos va a preguntar entre qué puntos de la instalación queremos hacer esa modificación. Nosotros lo vamos a hacer entre cabeza de pozo y el tramo final de tubing sin incluir el casing, ¿sí?
reemplazando hasta 10.650 pies, que es donde finaliza el tubing de producción. Entonces reemplazamos la cañería en esos intervalos, le damos continuo, se actualizan los casos de sensibilidad, tenemos que repetir el cálculo. Y obviamente encontramos que para una cañería de 2,7 octavos la producción sería menor, 2.555 barriles, perdón, 2.055 barriles. Y el caso actual estamos produciendo 2.570 barriles. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a Prosper. Hemos visto la generación del modelo, creación y calibración del modelo utilizando los menús. Y este es un ejemplo de creación de un pozo donde se ven cuáles son los datos básicos necesarios para la creación de un modelo y bueno, algunos ejemplos de qué se puede hacer con un modelo ajustado. Este mismo modelo más adelante lo vamos a integrar al modelo integrado de producción, por lo que es importante guardarlo. El modelo de Prosper debe quedar guardado en una ubicación accesible. Así que vamos a File, Save As. Se recomienda crear una carpeta en el escritorio. La podemos llamar curso IPM. Y dentro de esta carpeta guardamos el pozo La Esperanza X1. El archivo creado por Prosper es de extensión .out para poder reconocerlo rápidamente y este es el archivo que vamos a seguir utilizando a lo largo del curso.